Recientemente he visto en redes sociales el caso de un salvadoreño que fue injustamente deportado y encarcelado en la cárcel de El Salvador que se llama Secot. Y de esto quiero hablar en este video, precisamente para hacer un análisis jurídico de lo que debió suceder y qué errores han cometido tanto la familia de esta persona como el gobierno de Donald Trump. Sé que este caso está un poco politizado y eso desde luego no es la intención la opinión que diga en este momento sea como una cuestión política, sino como un estudio del caso para conocer todos los errores o todas las violaciones que hay en este caso particular que ha inundado tanto en redes sociales y que la verdad tiene muchas particularidades que hacen complejo este caso. Se trata de Kilmar Ábrego García, que según lo que estuve leyendo en varias notas, el 12 de marzo fue detenido mientras conducía un auto. Él venía con su hijo de 5 años en Maryland. Agentes de ICE lo detuvieron y sin ninguna prueba lo acusaron primero de que era un venezolano, segundo que pertenecía al tren de Aragua y tercero que estaba de manera ilegal en Estados Unidos. Después de esto lo deportaron a El Salvador, lo encarcelaron en esta cárcel que es, digamos, actualmente bastante conocida porque Trump está enviando personas venezolanas y personas salvadoreñas a esta cárcel y actualmente se encuentra recluido ahí, en ese secot. Según las versiones que han rondado entre el 10 de abril y el 17 de abril, ah, la admisión Trump se excusó señalando que esto se trató de un error administrativo, lo que sea que ellos entiendan por error administrativo. ¿Por qué? Porque pues para deportar a una persona primero debían de verificar su identidad. O sea, no era un venezolano, era un salvadoreño. Segundo, si lo están acusando de pertenecer a una banda criminal, ya sea Tren de Aragua, y después incluyeron esta narrativa y en la información que está pública, y después lo acusaron de presuntamente pertenecer a una pandilla que se llama M13, una cuestión así. Bueno, la cuestión es que nada de esto fue probado y finalmente que no le señalaron que él no tenía un estatus legal, siendo que la familia del señor Ábrego García pudo demostrar ante los tribunales que efectivamente tenía un estatus que se llama withholding of removal, que es una especie de refugio, precisamente porque esta persona tiene 3 hijos, uno de ellos tiene alguna discapacidad o un problema de esta naturaleza. Entonces, él tiene un estatus especial legal para vivir en los Estados Unidos y dar atención a su familia. Bueno, esta es la primera parte que me gustaría que abordemos, y es que en todo este proceso, cuando hubo una detención, lo que tuvo que haber hecho el ICE o la autoridad es, primero que nada, hacer, de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, tuvo que haber informado a la embajada o al consulado más cercano que tenía a un ciudadano salvadoreño detenido por la razón que haya sido. ¿Ok? ¿Para qué? Para que él haya podido en su momento oportuno tener una defensa legal y una asesoría consular sobre sus derechos. Segundo, lo que debió hacer la autoridad es, una vez que se tiene detenida esta persona, identificarlo completamente. Porque si se hubieran tomado la molestia de identificar quién era la persona, pues efectivamente hubieran notado que pues, una persona que tenía un estatus de refugiado o un estatus de withholding o removal, que precisamente se lo dieron, además de por el hijo que tiene o hija con esta característica especial, porque precisamente pidió refugio por venir huyendo de El Salvador, donde según los medios, que les voy a poner todas las ligas, estaba siendo amenazado por diversas pandillas, precisamente del país donde lo mandaron a la cárcel. En toda esta entramado de historia, la esposa, que parece que se llama Jennifer, lo identificó en un video que hace promoción el gobierno de El Salvador sobre sus cárceles y la manera, digamos, tan rígida, tan dura y tan posiblemente
al borde de lo inhumano en lo que tratan a las personas que se encuentran retenidas ahí. Todas estas acciones violan varias normas internacionales y también de derecho en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta persona fue deportada sin lo que se le conoce como el debido proceso. Y además, precisamente en este debido proceso, él debió de estar ante un juez de inmigración y demostrar, contrario a lo que hicieron de manera expedita, demostrar exactamente de qué lo estaban acusando el gobierno de Estados Unidos. Todas las personas que viven en países con cierto nivel de Estado de Derecho, tenemos derecho precisamente a este debido proceso y también tenemos a nuestro favor una cuestión que se llama principio de inocencia. Este principio de inocencia es que de lo que se te acuse, la parte acusadora, como está afirmando, tiene la carga de la prueba. Significa que tiene que probar de lo que te acusan. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos estaba señalando que era un venezolano, bueno, tendría que comprobar que era un venezolano. Segundo, que pertenecía a una banda criminal del Tren de Aragua o de la M13, bueno, pues también debía de probar eso. Recientemente vi unas fotos, de hecho se los voy a poner en la pantalla porque me parece, o sea, de verdad, al borde de lo ridículo, donde le aparecen supuestamente que tiene un tatuaje en la mano que lo identifica como una persona de una pandilla del M13. Bueno, independientemente de los tatuajes, porque los tatuajes no significan absolutamente nada. O sea, vamos a joder a las personas por sus tatuajes, de verdad, eso es el Estado de Derecho que hay en Estados Unidos. Bueno, a ver, vamos a ver la pantalla. Hay varias, miren, esta es la que quería. Este reciente, que Donald Trump en su red social señaló que esa es la mano de... Es que lo está politizando porque dice que los demócratas que están diciendo que deberían de regresarlo. Y bueno, la cuestión no es una cuestión política, es una cuestión de Estado de Derecho, pero creo que no se lo explica muy bien su gabinete. Y tiene esta mano, o esta fotografía supuestamente, que esto en todo caso debieron haberlo presentado como una prueba que desde luego pues no presentaron a tiempo, a pesar de que los jueces precisamente les pidieron con urgencia que enviaran todos los documentos probatorios, se los enviaron al gobierno de Estados Unidos de que para que explicaran por qué estaban deportando a una persona que tenía un estatus especial. Y la cuestión que es muy, muy grave es que Estados Unidos está violando diversas normas y la crisis constitucional en la que pueden caer es porque precisamente Donald Trump y su administración, o sea, sus integrantes del gabinete, están de cierta manera dándole la vuelta o evitando, eludiendo cumplir con una orden judicial. Ahora sí que no están ni siquiera respetando en su propio país su derecho interno, ni están respetando la orden judicial que efectivamente, por ahí Marco Rubio, ahorita los voy a poner. Miren, este es el post y por ahí alguien le pide a la inteligencia artificial de Grok que identifique si esta persona, si ese tatuaje sería el real o no. Desde luego, yo no soy perito y si ellos no lo pudieron presentar a tiempo, no sé, yo entendería que no tenían ni siquiera las evidencias y las están en ese momento creando para salir de esta crisis mediática y están ahora litigando el caso en redes en lugar de haberlo hecho ante las autoridades competentes y en lugar de acatar las órdenes judiciales debieron atacar precisamente, impugnarlas en caso de que estuvieran incorrectas, pero si no lo hacen en los tribunales, que son precisamente el espacio competente para litigar, ellos ahora lo están queriendo ser mediático y politizándolo. Bueno, aquí lo que dice Grok, que es la inteligencia artificial de X, dice, no, las letras MS-13, que dice Kilmar Ábrego tiene tatuadas, probablemente no son reales. Evidencias sugieren que la foto mostrada por Trump fue alterada digitalmente. Imágenes anteriores y descripciones oficiales mencionan otros tatuajes como una hoja de marihuana, una cara sonriente y una cruz de calavera sin la clave MS-13. Una foto del 17 de abril de 2025 con el senador no muestra MS-13. Expertos también advierten que los tatuajes no son confiables para identificar a la afiliación a pandillas, aunque el tema es controvertido y la evidencia apunta a que el tatuaje fue añadido digitalmente.
Entonces, miren, todos sabemos que, o sea, en cuanto a la política, todos van a mentir para salvar su pellejo o salvar su regada. Y eso es lo que están haciendo precisamente. Hubo una reunión que me llamó también mucho la atención y se las voy a poner aquí. Y también les voy a comentar algunas cosas sobre lo que se dice y parte de quién lo dice, ¿ok? A ver, lo vamos a ver. Do you plan to ask President Bukele to help return the man who your administration says was mistakenly deported? The man who was mistakenly deported to El Salvador? Well, let me ask Pam, would you answer that question? Sure, President. First and foremost, he was illegally in our country. He had been illegally in our country. And in 2019, two courts, an immigration court and an appellate immigration court, ruled that he was a member of MS-13 and he was illegally in our country. Right now, it was additional paperwork had needed to be done. That's up to El Salvador if they want to return him. That's not up to us. The Supreme Court ruled, President, that if, as El Salvador wants to return him, this is international matters, foreign affairs, if they wanted to return him, we would facilitate it, meaning provide a plane. Can President Bukele weigh in on this? Do you plan to return him? Well, I'm supposed to have suggested that I smuggle a terrorist into the United States, right? It's always how can I smuggle? You How can I return him to the United States? Like, I smuggle him into the United States, or what do I do? Of course, I'm not going to do it. It's like, the question is preposterous. How can I smuggle a terrorist into the United States? I don't have the power to return him to the United States. But you can release him inside of Salvador. Yeah, but I'm not releasing. I mean, we're not very fond of releasing terrorists into our country. I mean, we just turned the murder capital of the world into the safest country in the Western Hemisphere, and you want us to go back into releasing criminals so we can go back to being the murder capital of the world? No, that's not going to happen. Miren, aquí hay una cuestión, y es que en esta escena que acabamos de ver, le preguntan precisamente si El Salvador, porque hubo una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que fue una decisión única. No, todos los ministros, que son 9, votaron a favor de la resolución en la que solicitan se facilite. De hecho, también les voy a dejar la liga de la resolución por si la quieren ver. Es una resolución que encontré en la página precisamente del Poder Judicial de Estados Unidos. Y es que les piden que faciliten el regreso del señor Ábrego García, porque fue efectivamente, de acuerdo con la Corte Suprema de los Estados Unidos, fue deportado ilegalmente por un error administrativo que precisamente los tiene fuera y encarcelado. Entonces, hay una persona que sin pruebas o que no se presentaron las pruebas a tiempo está, digamos, en la cárcel en un país de donde precisamente iba huyendo, o sea, violando derechos, violando una serie de normas internacionales. Mire, viola de verdad bastantes leyes, desde luego estudié el caso, entonces viola el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, se llama CAT, firmado en 1984. Viola, además, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969, en su artículo 7, el artículo 5 de ese mismo ordenamiento jurídico. Aquí, en este caso, Estados Unidos lo que está haciendo es, le está aventando la pelota a El Salvador, y Donald Trump se está haciendo, pues es que ya no tengo jurisdicción en El Salvador. O sea, sí le paga $6 millones al año a El Salvador, a Nayib Bukele, para que tenga estos centros, esta CECOT, para encarcelar personas que él considera terroristas o acusa de terroristas, y los acusa, en este caso, sin prueba alguna. Entonces, imagínense cuántas personas inocentes precisamente están en la cárcel por estos errores administrativos, porque en realidad, bueno, si se van a acusar de alguien, lo deberían de probar. Además, otra cosa, Nayib Bukele lo que dice, yo no lo puedo liberar. O sea, no puedo liberar a un terrorista. O sea, ¿quién dice que es terrorista? Si la Corte Suprema de Estados Unidos, que precisamente revisó el caso y es la máxima autoridad judicial en ese país, y declaró que esa persona estaba legalmente en Estados Unidos con una protección especial de withholding of removal,
y además no tendría por qué haber sido deportado y no tiene ningún caso pendiente en Estados Unidos, de acuerdo con lo que dice la propia corte, ojo. Después han sacado algunos otros, por ahí vi en las redes que hubo una cuestión de violencia doméstica, bueno, esos son otros casos que en realidad, si hubo, o sea, si no están falsificados, desde luego, y hubo tales casos, pues él también debería de pagar en su caso, o si dio lesiones a su familia o lo que sea, bueno, ahí es otra cuestión totalmente distinta, pero no estar mezclando un, pruebas que supuestamente están saliendo ahora a la luz. Cuando a ellos se les solicitó por parte del Poder Judicial de Estados Unidos presentar todas esas pruebas, no lo hicieron y ahora lo están sacando todo en redes sociales. Y desde luego, eso no es un Estado de Derecho. O sea, no por un tatuaje alguien es inmediatamente un criminal. O sea, de verdad es al grado de lo absurdo, de lo que se viola. Y esto tiene que ver con el estatus de refugiado que tenía, es el protocolo de 1967 relativo al estatus de refugiados. En su artículo 33 prohíbe precisamente que una persona sea devuelta a un país de donde está siendo víctima ya y está huyendo, pidiendo precisamente refugio por unas circunstancias específicas que tiene esa persona. Ahora, El Salvador lo tiene en su cárcel. Efectivamente, ahora el derecho que aplicaría sería el derecho de El Salvador. A Estados Unidos, al gobierno de Donald Trump, le están exigiendo, no es que devuelva, es facilitar el retorno. ¿Ok? O sea, entendemos esta palabra, es importante, facilitar. Y en el caso de El Salvador, tiene una persona encerrada simplemente con la acusación del gobierno de Donald Trump, que ya fue juzgado y precisamente hubo una sentencia del máximo órgano de justicia de Estados Unidos en la que están precisamente informando que no hubo razones válidas, legales, para haber deportado a esta persona. Quiero que vean una cuestión más en la pantalla. Y es que hay una parte que no se vio ahora. Este es importante porque I don't understand what the confusion is. This individual is a citizen of El Salvador. I don't esta persona se llama Marco Rubio. Es el que va a hablar. Y yo creo que no tiene muy buenos abogados o se hace súper tonto haciendo este circo con Donald Trump y Nayib Bukele. I don't understand what the confusion is. This individual is a citizen of El Salvador. He was illegally in the United States and was returned to his country. That's where you A ver, aquí una pausa. Lo que dice es que es un ciudadano de El Salvador. Sí, es un ciudadano de El Salvador con un estatus de withholding of removal, es decir, tiene un refugio en tu país, compadre. Y no deportas precisamente por todas las normas que estoy comentando a personas que tienen un refugio. deport people back to their country of origin, except for Venezuela that wasn't refusing to take people back. O sea, sí, efectivamente, deportación es hacia los países de origen. Y en este caso, sí es una persona de El Salvador, pero con un estatus especial, cosa que no lo está mencionando. Pero bueno, pues son amiguitos todos ahí. A ver. Places like that. I can tell you this, Mr. President. No, the foreign policy of the United States is conducted by the President of the United States, not by a court. A ver, aquí otra, eso es importante. Lo que dice, la política exterior la conduce el presidente de los Estados Unidos, no lo conduce la Corte. Efectivamente, nada más que todos los procesos legales que son sometidos a juicio en la Corte, o todas las personas que son sujetas tanto a una cuestión de deportación como a cualquier cuestión que afecte su esfera jurídica, tienen una cuestión que se llama debido proceso. Y ese debido proceso es precisamente el que violaron los agentes de ICE y el gobierno de Estados Unidos al deportar ilegalmente a una persona. Ese es el centro de la discusión, que parece que no lo entiende este funcionario americano-cubano. And no court in the United States has a right to conduct the foreign policy of the United States. It's that simple. End of story. And that's what the Supreme Efectivamente, ninguna Corte Suprema le está diciendo cómo conduzca la política exterior. Le está diciendo, las personas que están dentro de Estados Unidos tienen derechos que están constituidos en las normas que Estados Unidos
tiene al interior y en las que es signatario en materia de derecho internacional. Y lo que está haciendo es precisamente no cumplir el debido proceso al momento de todo este error, todo este embrollo, se hubiera evitado si le hubieran identificado, o sea, identificado a esta persona. Entonces, Court held, by the way, to Marco's point, the Supreme Court said exactly what Marco said, that no court has the authority to compel the foreign policy function of the United States. We won a case 9-0, and people like CNN are portraying it as a loss, as usual, because they want foreign terrorists in the country who kidnap women and children. But President Trump, his policy is foreign terrorists that are here illegally get expelled from the country, which, by the way, is a 90-10 issue. Well, the president... aquí lo que está, digamos, respaldando otro funcionario es que no quieren terroristas, que no quieren secuestradores. Está muy bien, eso, ¿quién en su sano juicio va a querer personas que en un país o hasta como vecino, una persona así? Pero lo que el Estado, o sea, el gobierno de Estados Unidos falló en probar es que esta persona era un terrorista y violó todos los derechos humanos posibles en materia de refugio, en materia de inmigración, en materia de libertad, en materia de libre circulación, en materia de para esta persona. Mr. President, you said that if the Supreme Court said someone needed to be returned, that you would abide by that. You said that on Air Force One just a few days ago. And they said that it must be facilitated. Why don't you just say, isn't it wonderful that we're keeping criminals out of our country? Why can't you just say that? Why do you go over and over, and that's why nobody watches you anymore? You know, you have no credibility. Please, go ahead. Entonces, de este caso, como vemos, está en redes, está siendo politizado. De hecho, ya también por ahí un senador demócrata fue a visitarlo y tal. Bueno, eso no quiero abundar porque no es una cuestión política. Lo que quiero abundar es precisamente la cuestión legal. Ahora, Trump también ha dicho que quiere incluso deportar a sus propios ciudadanos. Deportar, o sea, eso también es aberrante y al borde de lo ridículo. Deportar a sus propios ciudadanos a estas cárceles y le pidió a Nayib Bukele construir más. Los ciudadanos de Estados Unidos deberían de estar bastante tranquilos de que no los pueden deportar porque la enmienda 9 y la 14 constitucional los protege a ustedes de que no los destierren de su país. O sea, que eso también es una aberración. En realidad no los puede llevar a otra jurisdicción como en el caso de El Salvador. Lo que debe hacer El Salvador es liberarlo porque tienen una persona que está presa sin ningún cargo formal en el que haya sido juzgado. O sea, no ha sido ni oído ni vencido en juicio. Entonces no es un criminal convicto como si lo es, por ejemplo, Donald Trump. Eso vale la pena señalarlo. Y bueno, finalmente, y esto es algo bastante importante, ya se los había comentado en otros videos, pero habida cuenta de este tipo de cosas que siguen sucediendo, es que me gustaría comentarles algunas recomendaciones para evitar, porque se pudo haber, tal vez, es difícil saber si se pudo haber prevenido esta situación que está pasando, muy lamentable, el señor Ábrego García, pero lo que sí es que dentro de la posibilidad de actuar rápido, es para disminuir precisamente esa posibilidad. Entonces, ya se les había comentado algunas recomendaciones, que es tener todos sus documentos en orden, todos sus documentos muy organizados. Por ejemplo, si a tiempo hubieran detectado la familia del señor Ábrego García que estaba él siendo arrestado por ICE, pudo haber presentado en ese momento, junto con su abogado, en Estados Unidos le llaman habeas corpus. Es algo, en el derecho mexicano es algo similar al amparo, pero el amparo lo que busca es proteger derechos humanos. En el caso de habeas corpus es una cuestión que protege libertades. Entonces, no sé si pudo presentar ese recurso o pudo haber acreditado que tenía un estatus distinto de withholding of removal, de refugiado, para que lo hubieran procesado administrativamente correcto. Era de oficio que los agentes de migración hubieran revisado eso.
no lo hicieron, o sea, ellos tuvieron la falla principal, pero pues al final el pato lo está pagando él y su familia. También es importante, si eres mexicano, hay un sistema que se llama SIRPE, te puedes registrar ahí. También es importante tener a la mano en tu celular ya guardado el teléfono del consulado. ¿Para qué? Para si sucede algo así, puedas inmediatamente hablar al teléfono de protección del consulado que te corresponda y te puedan dar apoyo o avisar a tu familia y dar seguimiento a tu caso. Y desde luego, si tú no eres mexicano, tu consulado tendrá sus propios mecanismos de contacto y de auxilio y asesoría legal. No hay que firmar nada sin la presencia de un abogado o sin saber que uno está firmando, o sea, no hay que firmar nada. También es muy importante en estos casos sí hacerles notar que eres una persona, si eres mexicano o si eres de otro país, de tu país, pero si eres mexicano, decir que tú eres mexicano y que quieres hablar con tu consulado. O sea, hay que señalarlo, que quieres que se notifique a tu consulado para que el consulado esté en posibilidades de darte asesoría legal y también asistencia consular. También es importante tener en esta carpeta con tus documentos, ¿qué va a llevar? Pues tu acta de nacimiento de tus hijos, tu pasaporte, tu visa, o sea, todos los documentos que tienen que ver con tu estatus en Estados Unidos, porque ya no solamente, como vemos en ese caso, son personas que llegaron sin documentos a Estados Unidos a los que están arrestando y deportando, sino también casos así que son personas que tienen un estatus legal. Entonces es importante también dentro de este folder tener si tienes algún abogado de migración de confianza, tener ahí la información para que inmediatamente pueda, digamos, actuar tu abogado. Y bueno, pues siempre es importante preparar un plan familiar en caso de que esto suceda, para saber, por ejemplo, sobre todo si tienes hijos menores, saber si se van a quedar con su mamá, con alguien, o poderse regresar contigo al país de origen. Y bueno, mantenerte informado en los cambios de política migratoria que hay, cumplir desde luego las normas migratorias. Y bueno, si eres mexicano, ten certeza de esto, o sea, México es el país que tiene la red consular más grande en Estados Unidos y más grande de un país en otro país. Entonces, a pesar de que hay bastantes personas que requieren apoyo, bastante comunidad mexicana en Estados Unidos, siempre hay personas muy profesionales trabajando en los consulados de los que pueden ser muy confiables y que pueden hacer un muy buen trabajo. Y bueno, espero que este video sirva para tomar nota y aprender de la experiencia ajena para que no nos vaya a suceder a los mexicanos que estamos o a otras personas. También que el gobierno de Trump tome nota de estos errores para que no los cometa, porque finalmente lo que se trata es de que pues, exista un Estado de Derecho donde se respeten las normas, los derechos humanos, los acuerdos y no se desmorone la credibilidad y la institucionalidad de Estados Unidos, que bueno, había sido un ejemplo de democracia que ahora está con bastantes banderas rojas. Y bueno, me gustaría leerte en los comentarios qué opinas sobre este caso. Y bueno, te agradezco mucho que hayas visto el video. Mi nombre es Orlando Díaz, que esté muy bien. Bye bye.